Hola, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Maqueda y me gustaría compartir mi experiencia en la elaboración del diagnóstico y la secuencia didáctica para la etapa 2, momento 1 de la evaluación de desempeño. Pero antes de compartir esto, agradecer la asesoría proporcionada por la doctora Gabriela García Ortiz a través de su página Actualízate en habilidades docentes para la educación media superior y por supuesto también de la maestra Beatriz de los Santos. Pues gracias a sus consejos he podido mejorar el trabajo que me corresponde. Quiero hablar de los elementos del diagnóstico. Para esto es muy importante precisar lo que estamos por describir. Por ello, siempre debemos rotular los apartados en los que se dividirá. Aquí tengo un ejemplo de cómo elaboré mi diagnóstico. Antes de iniciar, es muy importante no sobrepasar el número de palabras indicado para la elaboración del mismo, pues así no lo especifica y debemos de seguir la norma. En cuanto a lo que se refiere a rotular cada aspecto que nosotros vayamos a mencionar dentro del mismo, bueno, pues aquí, en lo que corresponde a los datos de identificación, pues es importante ponerlos, remarcarlo, como lo hice en este sentido, datos de identificación y posteriormente se explica pues dónde, qué escuela es, a qué subsistema pertenece, en qué comunidad se ubica, en qué municipio y bueno, ¿verdad? ¿Cuál es su modalidad? Con respecto a los aspectos del contexto escolar interno, bueno, pues también es importante que nosotros especifiquemos de qué vamos a hablar antes de hacer la descripción. Por otra parte, al respecto del contexto familiar y sociocultural, es muy importante que nosotros conozcamos las características de nuestros estudiantes, por ello debemos seleccionar los instrumentos adecuados para recabar estos datos. De igual forma pasa con las características, intereses y necesidades del grupo. Si nosotros no seleccionamos el instrumento adecuado para recabar estos datos, bueno, pues va a ser difícil que tengamos una aproximación más, más exacta del grupo para el cual vamos a elaborar nuestra secuencia didáctica. Recordemos que precisamente para esto se hace el diagnóstico. En este sentido, bueno, pues lo que se utilizó en el caso de mi diagnóstico fue un instrumento tipo cuestionario. ¿Por qué? Porque se aplicó de manera masiva. Recordemos que hay grupos que son de hasta 50 alumnos, por lo menos en lo que respecta a mi contexto, así es. Bueno, aparte de los aspectos ya mencionados en el ejemplo anterior, también debemos considerar abrir un espacio para los aspectos socioeconómicos, para establecer si los jóvenes reciben otros apoyos para estudiar, sus edades, su estado civil, aspectos familiares, los medios que tienen para comunicarse, estamos hablando de los medios tecnológicos, sus intereses, sus expectativas de estudio, sus estilos de aprendizaje, por supuesto. Recuerden que para los estilos de aprendizaje también debemos de servirnos de un instrumento que nos ayude a saber cuál es el estilo que predomina en el grupo que estamos diagnosticando y obviamente los conocimientos previos del área, para lo cual se recomendaría que también se hiciera un estudio previo, pues de qué otra forma vamos a conocer qué conocimientos traen ellos ya para el área que nos corresponde. Bueno, para lo anterior es fundamental que hagamos investigación, que nos apoyemos de la información que vamos a encontrar tanto en nuestro plantel como en fuentes documentales, en fuentes de Internet y, por supuesto, con los resultados de la aplicación de nuestros instrumentos de diagnóstico. Recuerden que es importante que tengamos información veraz. ¿Para qué? Para establecer estos elementos que van a apoyar al desarrollo de nuestra secuencia didáctica. En este sentido, en lo que respecta a la organización de la secuencia didáctica,
es muy importante que, bueno, a pesar de que nosotros ya la tenemos como tabla, la escribamos en prosa. Por otra parte, es fundamental precisar que los aspectos que se consideran en la elaboración de la misma se hagan para que el lector tenga un referente exacto de lo que estamos tratando. Por ello, debemos nuevamente especificar de qué estamos hablando desde el inicio. Recuerden que hay que facilitarle al lector precisamente ese camino o esa ruta sobre la que le estamos informando. De lo anterior, nuevamente se rescata este concepto: rotula cada aspecto que describirás. Como en este ejemplo, donde especifico que estoy precisamente haciendo una secuencia didáctica y posteriormente cada una de sus partes, como el subsistema, el plantel, el docente, asignatura, campo disciplinar, etcétera. Cada parte que yo voy a integrar a mi secuencia didáctica, bueno, pues debo de especificarla. Aparte de aquellos elementos, bueno, pues debo de tomar en cuenta otros más, como el propósito de la estrategia de la secuencia didáctica precisamente por la asignatura que me corresponde, el tema integrador, otras asignaturas, módulos o submódulos con los que se trabajará el tema integrador, por supuesto que la situación de aprendizaje, contenidos fácticos, conceptos fundamentales, subsidiarios y procedimentales, y también los actitudinales que voy a abordar con esa secuencia, las competencias genéricas y sus atributos, y por supuesto también las competencias disciplinares. Y nuevamente, debe quedar claro dónde comienzan y terminan los momentos de inicio, desarrollo y cierre de tus actividades de aprendizaje. De ahí que nuevamente se sugiere rotular, como por ejemplo aquí, donde estoy precisamente señalando que voy a iniciar con las actividades de aprendizaje de este momento de inicio y posteriormente, ¿verdad? Bueno, pues la actividad que me corresponde, en el caso del ejemplo, bueno, pues la actividad. Muy importante, tiene que quedar claro qué hará tanto el docente como el estudiante, por eso esto incluso se está un poquito más grande, ¿no? El docente qué hará y el estudiante qué hará. Por ello, bueno, en mi caso lo remarqué en negritas para que quedara más claro. También es necesario, bueno, pues especificar lo siguiente. Dentro de mi secuencia, después de la actividad, qué recursos materiales voy a utilizar, qué medios para el aprendizaje, la evaluación de qué tipo va a ser, si va a ser un producto, va a ser de desempeño, va a ser de conocimiento, y qué instrumento de evaluación voy a utilizar, los tipos de evaluación y ponderación. Con respecto con respecto a lo que es el instrumento de evaluación, es importante mencionar los aspectos a evaluar, porque si, por ejemplo, en esta, yo ya mencioné que voy a utilizar como instrumento una rúbrica, en este caso para la participación de un foro de discusión, bueno, pues es importante decir qué aspectos son los que evalúo. Recuerden que estamos haciendo todo esto en prosa, toda vez que si bien podríamos nosotros trabajar con tablas sencillas, una rúbrica probablemente requiera de mayores elementos. Yo en este caso lo redacté en prosa. Y bueno, al final de la secuencia didáctica, ya después de todas las actividades que hayas establecido y tus estrategias para precisamente el desarrollo de la misma, es importante que coloques tus fuentes de información, las fuentes de información que va a ocupar el alumno y también, ¿verdad?, aquellas fuentes de consulta del docente. Pero muy importante, utiliza el formato APA para referencias al final del trabajo. Si no sabes cómo referenciar, bueno, pues te recomiendo que acudas a internet y descargues uno de los manuales que existen precisamente de las normas APA más recientes. En tus referencias, abre apartados entonces.
para aplicaciones utilizadas, videos de YouTube, materiales de consulta, aquí es donde decía, del docente para elaborar la secuencia didáctica y obviamente al final los datos de validación, que ya corresponden, ¿verdad?, a quién te está validando tu secuencia. Estos los abrirás solo en caso de que los hayas utilizado. ¿Cuál de todos estos utilizaste? En mi caso yo utilicé todos estos. ¿Cuál utilizaste tú? Y bueno, como comentarios finales, es importante recordar que una de las cualidades de la expresión escrita es la claridad, lo que significa que tu texto debe ser comprensible y no generar dudas en el lector. Por ello, rotula cada aspecto que menciones en tu trabajo. Fue una recomendación que me hicieron, fue una recomendación que seguí y precisamente es una de estas cualidades muy importantes para nuestra redacción. Gracias por tu atención. Mi nombre es Jacqueline Maqueda. Hasta pronto.